Dios. Así que bueno, hermanos, quiero ir a el Salmo capítulo 13. Debo confesar que hace ya tal vez un par de años al menos estoy anhelando en mi corazón poder llegar a este salmo y predicarlo a las almas de esta iglesia, pero también a mi propia alma. Plegaria de un afligido para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Bendito sea el Señor. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas donde nos sentimos olvidados. Nos sentimos olvidados y poco importantes en ocasiones por nuestra familia. Nos sentimos olvidados por nuestros amigos. E incluso podemos atravesar momentos donde sentimos que Dios mismo se ha olvidado de nosotros. Las circunstancias que atravesamos traen ese tipo de sensación de ser olvidados o de ser abandonados a nuestra propia alma. Y esto generalmente no viene solo. Esta sensación de abandono trae consigo algunos compañeros, como la amargura, la queja, la tristeza profunda. Un conjunto de emociones que podríamos encerrar en lo que la Biblia llama aflicción. Y que David, al escribir el Salmo 13, también llama pesar del corazón o pesar en el corazón. Pero también, hermanos, es lo que vemos reflejados en muchos otros salmos. Las próximas semanas abordaremos una miniserie de salmos que hemos escogido llamada Cánticos de Aflicción y Esperanza. Es el nombre de la serie que estaremos viendo. Son tal vez 3 o 4 sermones. Ahora, ninguno de nosotros hoy en este lugar puede decir que nunca ha atravesado por este pesar del corazón que describe David en sus salmos. Ninguno de nosotros puede decir que no se ha sentido en algún momento como alguien a quien Dios ha abandonado. Y lo que es más doloroso aún, tal vez haya personas en este lugar que puedan decir que nunca han sentido que Dios ha estado con ellos. Tal vez algunos han entrado hoy por esa puerta y han afirmado que nunca han tenido seguridad de que Dios los haya rescatado. Ahora, mi hermano y usted que nos visita hoy, si usted es una de esas personas que se ha sentido olvidado por Dios y se ha sentido también incluso olvidado por todo, y si usted es alguien que incluso también nunca ha sentido que camina con el Señor, entonces usted debe saber que las palabras escritas por el rey David hace casi 3000 años atrás son palabras que deben hablar hoy a su corazón apesadumbrado. Las Escrituras, hermanos, son maravillosas. La Biblia es el libro de Dios. Nos revela quién es Él, pero también nos dejan ver las más profundas oscuridades por las que puede atravesar el alma humana. Pero no solo la Biblia describe aquello por lo que los hombres atravesamos, sino que también nos muestran que el único que conoce esas profundidades de nuestras almas y el único que puede librarnos de la cárcel de nuestro propio corazón no es otro sino Dios mismo. El rey David entonces, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe como un hombre que conoce bien lo que es la tristeza del alma. David escribe como alguien que, a pesar de haber sido descrito como un rey conforme al corazón de Dios, experimentó la oscura sensación de creer que Dios lo había olvidado. He titulado mi mensaje de hoy, Canto del corazón afligido. ¿Hasta cuándo, Señor?
Y al recorrer y meditar entonces en este salmo y en estas palabras escritas por David, hoy somos llamados a abrazar esta verdad. Y es que la aflicción del que cree haber sido olvidado por Dios puede cambiarse en canto al recordar la misericordia de Dios. Nuevamente, la aflicción del que cree haber sido olvidado por Dios puede cambiarse en canto al recordar la misericordia de Dios. Y el camino que recorre el canto triste y amargo a convertirse en el camino del canto lleno de esperanza es el que presenta David en este salmo, y es precisamente ese camino, esos pasos del camino, lo que yo he puesto como puntos o como encabezados de mi sermón. En primer lugar, versos 1 al 2, ¿hasta cuándo, Señor? El canto amargo de quien se siente olvidado. Versos 3 al 4, la oración del olvidado. La oración del olvidado, Dios, respóndeme para no morir. Y finalmente el tercer punto, versos 5 y 6, el canto esperanzado de quien confía en la misericordia del Salvador. Así que comencemos, versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Hasta cuándo, Señor? El canto amargo de quien se siente olvidado. David comienza este salmo que es una mezcla. Este salmo es una mezcla entre una plegaria y un cántico que puede verse también como una mezcla de tristeza y gozo. Apunta al oscuro que atraviesa el alma humana cuando siente que ha sido olvidada o abandonada por Dios. Ahora, no tenemos información exacta que permita tener seguridad del momento que David estaba atravesando. No sabemos si fue durante su adulterio con Betsabé, si fue durante una guerra, no sabemos. Pero aunque no sabemos eso, sí sabemos que hay muchos momentos en la vida de David en las que él pudo haber escrito este salmo. Ahora, la única circunstancia que David nos deja conocer es que sus enemigos estaban enalteciéndose sobre él. Ahora usted diría, bueno, pero si no sabemos qué está pasando, ¿cómo podemos estudiar este salmo? Yo quiero decir que en ocasiones los salmos se nos dan sin ningún tipo de contexto, y que es bueno estos salmos, tener este tipo de salmos, porque al no tener un contexto específico, nos permite resaltar la sensación o aquello que siente el salmista, en este caso, por haber pensado que estaba siendo abandonado por Dios, y nos permite relacionar esto con cualquier situación en nuestra vida donde sentimos que las circunstancias nos están sobrepasando. Es el sentimiento de ser olvidados por Dios cuando estamos viviendo como si todo estuviera en nuestra contra, como si todo el universo estuviera conspirando contra nosotros para que pudiéramos entonces sentirnos en la más profunda de las tristezas, donde todos nuestros posibles enemigos se enaltecen sobre nosotros. Ahora, esta primera parte de la oración de David, que también pudiera ser visto como la primera parte de su canto, es una oración o es un canto que está cargado de amargura y de queja. El canto de David dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Si lo comparáramos con las canciones de hoy, tal vez sería una oscura canción alternativa de los años 90. Oscuridad en el corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasará conmigo? David escribe como alguien que sabe que no puede engañar a Dios. Él puede escribir, David pudiera escribir de una manera que pudiera disimular su tristeza, o en una manera que pudiera ocultar de alguna forma lo que está pasando en su corazón. Pero lo que hace David es venir delante de un Dios que él sabe que conoce su corazón. Ahora, David siente que Dios lo olvidó. David siente que Dios lo ha abandonado. Pero aún a pesar de eso, hermanos, David sabe que puede venir, aún con amargura, delante de un Dios que está siempre dispuesto a recibir a los suyos. Y eso pasa a veces en nosotros, ¿no? A veces oramos y parece que nuestras oraciones fueran tan elaboradas y parece que tuviéramos la vida perfecta, pero el Señor sabe que detrás de esas oraciones elaboradas muchas veces hay un corazón que está gritando de amargura y tal vez de tristeza y soledad.
El verso 2 describe lo que atraviesa el corazón del salmista como ese momento donde tiene pesar en su corazón todo el día. Hermanos, la tristeza y la angustia que está experimentando David por pensar que Dios lo ha olvidado no es una tristeza momentánea. No es algo de un corto tiempo, es algo que lo ha afligido de manera que es llevado a poner en escrito sus palabras. Juan Calvino, hablando de esto, dice lo siguiente: pero cuando durante mucho tiempo estamos abrumados por calamidades y cuando no percibimos ningún signo de la ayuda divina, este pensamiento inevitablemente se impone sobre nosotros, es decir, que Dios nos ha olvidado. Hermanos, hay momentos en nuestra vida donde las circunstancias nos llevan a pensar, Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Qué situaciones hay en las que podemos sentir esto? ¿En qué situaciones podemos llegar a pensar que Dios nos abandonó? Cuando atravesamos por dificultades en relación con nuestros planes, cuando parece que tenemos toda nuestra vida organizada, parece que sabemos qué vamos a hacer mañana, pasado mañana, qué vamos a hacer el otro año, y cuando me gradúe entonces voy a tener este trabajo y voy a tener esto y me voy a casar a tal edad. Pero cuando nuestros planes están así y Dios de alguna manera desarma nuestros planes y nos recuerda que nosotros no tenemos el control, tal vez ahí pensamos que Dios se olvidó de nosotros. O cuando aquello que no podemos controlar, que trae dolor a nuestra vida, circunstancias dolorosas, como una enfermedad, perder a un ser querido, la llegada de un nuevo hijo, que trae angustia y a veces preocupación. ¿Qué haré? ¿Cómo traeré sustento para otro pequeño? ¿Qué pasará ahora con la relación marital? Porque cada niño que llega parece que trae una distancia con mi esposa. Cuando nos sentimos traicionados por personas que amamos, cuando a pesar de que luchamos contra el pecado, seguimos siendo presa fácil de él. La acusación y la frustración de no poder agradar a Dios como queremos puede hacernos pensar que Dios simplemente está mirando hacia otro lado. Y la pregunta es, ¿has sentido que Dios te ha olvidado en algún momento de tu vida? ¿Has sentido que Dios te abandonó? ¿Te has sentido abandonado por Dios? Ahora, tal vez algunos de nosotros hoy atravesemos por alguna de las situaciones que acabo de nombrar. O tal vez algunos de ustedes estén atravesando por varias de esas situaciones que acabo de nombrar. O tal vez usted siente que está atravesando por todas esas situaciones al mismo tiempo. Pero sin importar cuál sea la situación o la circunstancia, si hoy estás acá creyendo que Dios se ha olvidado de ti, debes venir a Él. Debes abrir tu corazón como quien sabe que Él ya conoce aún los rincones más oscuros de nuestras almas. Ven a Cristo. Si tú te has sentido abandonado por Dios, lo que debes hacer es correr al Señor, aun cuando en principio sientas que solo puede salir tristeza o amargura de tus palabras. Hoy yo te digo, debes venir al Señor. Usted tal vez está pensando, pero pastor, ¿cómo venir a Él? ¿Cómo expresar algo diferente a la amargura que estoy sintiendo en mi corazón? Bueno, ven a Él. Eso fue lo que hizo el salmista, eso fue lo que hizo David. Pero la buena noticia en medio de esto, mis hermanos, la gran noticia es que este salmo no tiene solamente 2 versículos. La buena noticia es que este salmo no termina en el verso 2. Hay aún más que debe ser dicho por el salmista y ahora vemos otro paso en este recorrido, que es mi punto 2, verso 3 y verso 4. La oración del olvidado por Dios. Respóndeme para no morir. Versículo 3. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Ahora, a pesar de la queja, a pesar de la tristeza, a pesar de la amargura, el salmista viene a buscar al Señor. Él sabe, David sabe, que si permanece en este estado de tristeza y de pesar en su corazón, entonces él podría encontrarse
con la muerte. David entonces sabe que en medio de lo que vive, él debe venir a Dios. El asunto es que cuando esta tristeza, cuando esta aflicción toca nuestra puerta, solemos hacer lo único que no debemos hacer, es decir, dejar de buscar al Señor. Tal vez usted ha atravesado por esas situaciones, tal vez usted diga, pero si yo siento que Dios me abandonó, ¿por qué venir a Él? Bueno, si usted piensa así, hoy es un día para arrepentirse, hoy es un día para reconocer que cuando me siento olvidado por Dios, que cuando siento que le está mirando a otro lado, precisamente lo que debo hacer es correr a Él. Hermanos, debemos buscar al Señor aún cuando atravesemos momentos de aflicción. Ahora, este tipo de pesar en el corazón, este tipo de tristeza puede llevar a los hombres a morir. En el caso de David, si él se sumía en una grave tristeza y él era el líder del pueblo, si él tuviera que enfrentar una guerra, este estado de tristeza profunda podría hacer que David no fuera capaz de hacer frente a sus enemigos y entonces cayera en el campo de batalla. Ahora, el mundo describe este estado del alma de muchas maneras, pero principalmente el mundo lo describe con el término depresión, ¿no? La depresión en estos tiempos, hermanos, es incluso considerada por algunos como una epidemia. Se deduce que al menos 5% de los adultos la padece, es decir, casi 500,000 de personas en el mundo, aunque la mayoría de estudiosos dice que esas cifras no corresponden a la realidad. Algunos estudiosos dicen que estas cifras podría llegar a 1 de cada 5 personas. Y una de las razones por las cuales se teme tanto a la depresión es porque puede llevar a la muerte, principalmente llevando a que la persona que la atraviesa atente contra su vida. Pero David no está hablando en términos humanos. David está hablando en términos de lo que el Señor muestra que pasa en el corazón. Esa tristeza profunda, ese lamento del alma todo el día. Ahora, hermanos, David sabe que esta tristeza de sentirse olvidado, él sabe que este pesar de su corazón puede llevarlo a la muerte, pero también sabe que Dios puede librarlo de esto. David sabe que Dios es el único que puede librar a los hombres de la muerte. Hermanos, Dios es el único que puede librar a los hombres de morir. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera y quiero leerlo. Dice: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. Cuando la Biblia cuando los escritores de los salmos utilizan estos lenguajes poéticos, están cargados de significado. En este caso, el significado del brillo de los ojos no es otro que la vida de las personas. Cuando se dice: devuélveme el brillo de los ojos, si tú no me das el brillo de mis ojos, moriré, es porque efectivamente hay una relación. Lo mismo cuando se habla de dormir, el sueño de la muerte, es decir, padecer o dejar de existir en esta tierra. Hermanos, es verdad, esta debería ser la manera como los hombres deberíamos acercarnos a Dios. Todos nosotros deberíamos venir a Dios reconociendo que Él es el que puede iluminar nuestros ojos. Todos nosotros deberíamos venir a Dios reconociendo que solo Él es quien puede dar brillo de vida a nuestros ojos y a nuestra alma. El que viene a Dios reconociendo esto sabe que en ningún otro lugar puede encontrar vida. Sabe que las posesiones no le aseguran gozo. Sabe que las relaciones humanas no le aseguran paz. Pero hermanos, no solo debemos venir en esta manera cuando atravesamos la tristeza o el pesar del corazón. Esta debería ser la manera como nos acercamos al Señor todos los días. La oración siempre, sin importar si atravesamos un buen momento o un mal momento, la oración siempre debería fluir de un corazón desesperado y que reconoce que solo Dios puede darle vida. El asunto, hermanos, es que hay días en que nosotros no nos acercamos a Dios de esta manera. Es más, hay momentos donde nosotros no nos acercamos a Dios.
Hay momentos donde nos acercamos a Dios como aquel que quiere acallar su conciencia y simplemente hacer un check de lo que se supone que un cristiano debe hacer. A veces nuestra oración no viene a ser otra cosa sino algo rápido, momentáneo, que ni siquiera ponemos nuestro corazón en la oración porque estamos pensando en lo que haremos en el día, los recibos que tengo que pagar, estoy ya tarde para el trabajo, ya no voy a orar 10 minutos sino 3, ¿no? Estamos pensando en muchas cosas y venimos a acercarnos a Dios de esa manera mediocre, pensando que Él no puede ver lo que está pasando en nuestro corazón. Ahora yo pregunto, ¿cómo es la manera en que usted viene al Señor? ¿Cómo es la manera como usted ora a Dios? ¿Viene usted a Dios como el que sabe que si el Señor no da brillo a su alma, morirá? ¿Viene como aquel que sabe que solamente de Dios procede la vida? Ahora tal vez usted esté diciendo, bueno, no pastor, no es para mí, yo realmente cuando busco a Dios lo busco de todo corazón, es más, casi siempre que oro yo lloro, ¿no? Y bueno, tal vez usted sea sincero en esto, tal vez su oración personal esté derramando su corazón al Señor y en ese caso, gloria a Dios. Pero ¿qué hay de la manera como usted busca a Dios en medio de la congregación? ¿Qué hay de la manera como usted busca a Dios en medio de su casa? Padres, bueno, papás, ¿no? ¿De qué manera nosotros enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios? ¿En qué forma nosotros modelamos a ellos cómo debe lucir una vida de oración? ¿Nos ven nuestros hijos orar? ¿Nos ven nuestros hijos clamando al Señor? ¿Mostramos a ellos cómo luce una vida de alguien que depende de Dios? Hermanos, ¿qué hay de la manera en que como iglesia estamos buscando a Dios comunitariamente en oración? Ahora acá, yo no tengo que convencerlos de que como iglesia debemos arrepentirnos. Yo no tengo que convencerlos de que nuestra vida comunitaria de búsqueda del Señor es una vida bastante pobre. Nuestras reuniones de oración aún se dan en el 75% de las veces de una manera virtual. Y el 25% restante en que lo hacemos presencialmente el primer miércoles del mes, tan solo contamos a lo mucho con el 10% de nuestros miembros. Debemos arrepentirnos por esto. Tal vez usted diga, pastor, pero es que los miércoles, pero es que el tráfico. Sí, hermano, yo sé todo eso. Pero yo también sé que hay cosas que a veces se atraviesan en su semana para las cuales usted saca el tiempo, para las cuales usted sale media hora antes del trabajo. Es más, hasta pide permiso para hacerlo, porque para usted es importante. Pero no solo arrepentirnos en cuanto a la tristeza del corazón en esto. Debemos determinarnos en tener una vida de oración comunitaria que refleje que en verdad creemos que solo Dios da vida a esta iglesia. Hermanos, esta iglesia ha sido sostenida y será sostenida por el Señor solamente a causa de Cristo, solamente a causa del Señor esta iglesia puede ser sostenida. No es porque tengamos pastores brillantes, porque no los tenemos, somos hombres comunes, ¿no? No es porque nuestros servidores sean hermanos diligentes y esforzados, no es por eso, aunque eso es producto de aquel quien sostiene esta iglesia, que es el Señor. Mis hermanos y los que nos visitan, la aflicción del que cree haber sido olvidado puede cambiarse en canto cuando recordamos la misericordia de Dios. Ahora, esto comienza cuando venimos al Señor aún en medio de tristeza, cuando nos acercamos aún con amargura en nuestro corazón, pero también cuando nos acercamos como el único que sabemos que puede darnos vida, para entonces ver con asombro cómo nuestra oración pasa de la amargura a la esperanza. Y esto me lleva a mi tercer punto. Versículo 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor,
porque me ha llenado de bienes. Mis hermanos amados, amigos que nos visitan hoy, la Biblia enseña que Dios no desechará a aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. De hecho, David en el Salmo 51, más adelante de es quien escribe esto. No desechará el Señor al corazón contrito y humillado. David sabe esto. Pero también lo sabe porque lo ha experimentado en su propia alma. Esto es lo que sucede en la vida del salmista. Esto es lo que sucede en el que está escribiendo esto. Él se acercó los primeros versículos mostrando amargura, mostrando tristeza, mostrando lamento, pero ahora poco a poco, ahora viene a mostrar su oración al Señor y ahora está a punto de ver algo milagroso que solo puede proceder de Dios, y es que el canto amargo se convierte en un canto esperanzado. Él se ha sentido abandonado, él se ha sentido olvidado por Dios. Él ha sentido que las circunstancias y sus enemigos se enaltecen sobre él. Pero en medio de esto aún presenta su queja al Señor. David viene entonces clamando a Dios como el que puede darle vida y salvarlo de la muerte. Hermanos, y es al venir al Señor que David también recuerda a su propia alma la misericordia del Señor y su bondad. Dios permite entonces que su canto, que fue amargo y casi un canto moribundo, sea ahora transformado en el canto esperanzado de aquel que ahora se goza en su Señor. Ahora la pregunta acá es, ¿qué dice usted a su alma cuando está atravesando la aflicción? Usted puede correr dos caminos: quejarse y afianzar la amargura del corazón. Sí, claro, el Señor me olvidó. Eso fue porque ayer de pronto no oré. Eso fue porque de pronto he sido necio. Eso fue, pero es raro porque este hermano que conozco, sé que incluso creo que ora menos que yo y le va bien, le va mejor. ¿Por qué Dios lo mira a él y no me mira a mí? Usted puede llenar su corazón en los momentos de amargura y de aflicción, llenarlo con más razones para que su amargura crezca. Sin embargo, el salmista no hizo eso. De hecho, cuando vemos lo que está pasando con David, ni siquiera le pide a Dios que lo saque de la situación que está atravesando. Él ni siquiera le dice: Señor, haz pasar esto. Señor, que mis enemigos sean de una vez destruidos en cualquier momento. Señor, haz esto o haz aquello. No, eso no es lo que pide David. Lo que pide David es: Señor, ilumina mis ojos, no sea que yo muera. Pero por otro lado, usted puede recorrer el camino del salmista. Y usted puede decir: sí, Señor, me estoy sintiendo abandonado. Señor, estoy sintiéndome triste. Señor, estoy sintiéndome afligido. Señor, creo que ya no me amas. Señor, no sé si soy cristiano. Pero Señor, acá estoy. Ayúdame. Toma en cuenta este corazón afligido y ayúdame. Recuérdame tus bondades y tu palabra. Y Dios entonces permite que el canto del amargado o el canto del moribundo se convierta en un canto de esperanza. Ahora, estos versos finales nos dejan ver lo que debemos hacer cuando atravesamos por la aflicción. Hermanos, debemos predicar a nuestras almas acerca de quién es Dios. Debemos recordar a nuestro corazón quién es el Señor. Ahora, solo esto, solo recordarle a nuestra alma quién es Él, por la gracia de Dios y por la obra de su Espíritu, es lo único que puede transformar nuestra oración. Y es lo único que puede llevarnos a cantar entonces con esperanza. La Nueva Versión Internacional traduce esta sección de la siguiente manera: pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Este es el hombre que se sentía olvidado por Dios. David confiesa ahora su confianza en la misericordia de Dios. Confiesa ahora la confianza en el amor del Señor, como se traduce en las otras versiones. David sabe que ha venido delante de un Dios que lo ama. David sabe que ha venido a un Dios cuya misericordia es agotable, es tan alta como los cielos. David sabe que viene a hablar a un Dios cuyo amor es insondable. Eso es lo que le recuerda al corazón que a momentos antes sentía morirse. David viene ante un Dios que él sabe que salva.
David viene ante Dios sabiendo lo que Dios hizo en el pasado al sacarlos de la esclavitud de Egipto. David sabe lo que Dios hizo al hacerlos entrar en la tierra prometida. David sabe lo que hizo Dios al haberle permitido derrotar a Goliat. David sabe que Dios al que se dirige es un Dios que salva a los hombres. John Gill, quien fuera copastor de Charles Spurgeon en la iglesia metropolitana en Londres, dijo lo siguiente: la fe y la esperanza y la comodidad del salmista crecieron y aumentaron por la oración. De quejarse va a orar, de orar a creer. Confiaba no en su propio corazón, ni en su propia justicia y méritos, sino en la misericordia de Dios. Y no en la misericordia absoluta de Dios desnuda, sino en la gracia y la bondad de Dios. Ya que la palabra que acá usó significa, como se muestra en la plénima redención, que es por Cristo, que es un motivo suficiente de fe y esperanza. ¿Qué razón tenía David para seguir confiando en Dios? ¿Qué razón tenía David para volver a orar a Dios? ¿Qué razón tenía David para traer su oración delante del Señor? La razón que tenía es que él conocía la misericordia del Señor. Mis amados, nosotros debemos recordarnos permanentemente estas verdades acerca del Señor. Debemos recordar su misericordia. Debemos recordar que Dios ha sido bueno. Debemos recordar su amor. Debemos recordar su fidelidad. Debemos también recordar su justicia y su santidad. Debemos recordar estas cosas porque tenemos un gran problema. Y ese problema es que nuestro corazón es olvidadizo, ¿no? Nuestro corazón es olvidadizo. El Señor lo sabía. Por eso Él pide a sus profetas y a los apóstoles del Nuevo Testamento que escriban sus palabras, para que sean un testimonio que a lo largo de los siglos permanezca, para que su pueblo a lo largo de las edades pueda venir a la palabra y sus ojos puedan ser alumbrados para que entonces no muramos. Hermanos, debemos recordar a nuestro corazón quién es el Señor. Ahora, lo bueno también es que Dios, además de su escritura, ha dado maneras en las que podemos recordar quién es Él. Su palabra principalmente, la manera fundamental, pero también Él ha dado a cada uno de los creyentes una comunidad en medio de la que lo buscamos. Él ha dado a los suyos, a sus hijos, una comunidad en medio de la cual recordamos constantemente su misericordia, una comunidad en la cual recordamos que Dios nos ama. Hermanos, la iglesia es la comunidad de los que pueden cantar con esperanza. Es la comunidad de los que hemos sido rescatados de la muerte para venir a agradecer y a reconocer que el Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Es esto lo que usted cree? ¿Cree que Dios ha sido bueno con usted? ¿O cree siempre que Dios está en contra suya? Bueno, voy a orar, pero pues como Dios es soberano, no sé ahora qué me va a pasar. No. La soberanía de Dios no es la de un muchacho que se acerca a un padre golpeador. La soberanía de Dios es la soberanía de hijos que podemos acercarnos a un Dios que ama, que salva, que restaura, que es fiel a todas sus promesas. Dios ha establecido su comunidad de creyentes para que nos recordemos, Él ha sido bueno con nosotros. Todo lo que hacemos en esta iglesia está encaminado a que nos recordemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Nuestro discipulado, para usted ser miembro de esta iglesia, usted tiene que poder aprender qué enseña la Escritura acerca de quién es Dios, para que entonces tenga las herramientas suficientes para poder unirse a la comunidad de fe y recordarse con los otros hermanos constantemente que Dios ha sido bueno. Nuestros grupos zonales no buscan otra cosa, sino que nos juntemos, que nos miremos cara a cara, aún en medio de lágrimas en ocasiones, y podamos recordarnos, Dios ha sido bueno con nosotros. Nuestra reunión de oración, las labores que hacemos con los niños o con los jóvenes, buscan que nos recordemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso estamos acá. Es por eso que hoy estamos reunidos. Es por eso que para nosotros es gozo reunirnos en este día. Es por eso que estamos acá recordándonos y celebrando que como pueblo nosotros tenemos esperanza.
Pero también es por eso que no solo nos reunimos una vez a la semana, es por eso que nos hacemos parte. Nuestra vida es una vida común, es una vida que nos goza compartir con otros. Ahora en diferentes niveles, obviamente, compartimos la vida de iglesia en distintos niveles. Compartimos la vida de aquellos que buscan ser animados. Hermanos, es en medio de la iglesia donde encontramos compañeros de fe. Es en medio de la iglesia donde encontramos hermanos y amigos que nos ayudan y animan para seguir adelante. Es en medio de la iglesia donde nos ayudamos a mantener la esperanza y que nos llamamos a confiar en el Señor y en su misericordia. Es aún en medio de la iglesia donde algunos han encontrado su compañera para el resto de la vida, para que les recuerde qué bueno ha sido el Señor. Mis hermanos, la aflicción del que cree haber sido abandonado, olvidado por Dios, puede cambiarse en canto al recordar la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué haces para recordar la misericordia de Dios cuando estás en la aflicción? ¿Escondes tus batallas? ¿Escondes las batallas de tu corazón? ¿Crees que la soledad es el mejor camino? ¿No? Y eso es lo que dice el mundo, ¿no? El depresivo debe aislarse, debe estar solo, ¿no? Y no, es más, ni lo busque, ¿no? Pero David está escribiendo esto para que el pueblo lo cante. David está escribiendo esto para que los apesadumbrados encontremos alivio y encontremos gozo en nuestro corazón. La soledad es el peor compañero en la aflicción del corazón y en la aflicción del alma. Mis hermanos, hoy es día de recordar la misericordia y el amor de Dios. Hoy es día de que en medio de nuestra aflicción podamos mirar milagrosamente cómo se transforma en el canto de esperanza. Pon tus ojos en Cristo. Hermanos, este salmo debe llevarnos a considerar la razón de nuestro canto, la razón de nuestra esperanza. Y la razón no es David. La razón no es que él haya escrito algo maravilloso para dar luz a los ojos. La razón de este canto es aquel que permitió que David recordara que Él es un Dios salvador. Jesucristo mismo es la razón de nuestra esperanza cuando atravesamos por la tristeza o la aflicción. Jesucristo mismo se sintió abandonado por el Padre. Elí, Elí, lama sabactani, dijo el Señor. Mateo capítulo 27, verso 46. Quiero leerlo rápidamente. A veces olvidamos lo que atravesó el Señor. Dice, verso 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de completa oscuridad. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, el único que nunca debió haberse sentido abandonado o olvidado por Dios, estuvo dispuesto a experimentar el peso de la soledad estando en la cruz. A la verdad, si pudiéramos ver con claridad nuestros corazones y los pecados que hay en nuestra alma, cualquiera diría, encuentro miles de razones para que Dios se olvide de esta persona. Es más, encuentro miles de razones para que Dios se olvide de mí. Pero el único que nunca dio razones para ser olvidado o para sentirse abandonado, estuvo dispuesto a experimentar el peso de la soledad en la cruz para que nosotros, los que sí merecemos ser abandonados, podamos tener la seguridad de que Dios nunca nos abandonará. Hermanos, Cristo cargó sobre sí el dolor y la aflicción de sentir al Padre mirando hacia otro lado. Cristo sufrió la tristeza del abandono, experimentó en su humanidad ser abandonado por el Padre. Pero Él estuvo dispuesto a llevar esto para que su pueblo pudiera ser librado de la oscuridad del alma. Cristo es la razón por la que el salmista pudo decir que su corazón se regocijaba en la salvación de Dios. Cristo es la razón por la que sus hijos pueden tener la seguridad de que nunca serán olvidados por Dios. Cristo es la razón por la que tenemos certeza de que el Señor nunca esconderá su rostro de nosotros. Cristo es la razón por la que aun si experimentamos pesar en nuestro corazón, aún allí podamos volvernos al Señor. Esto es esperanza para el que se ha sentido abandonado por Dios.
Tal vez usted diga, no, pastor, pero es que yo no he podido salir de ese sentimiento. Yo no he podido salir de ese pesar en mi corazón todo el día. ¿Qué haré? ¿Me castigará entonces el Señor? Hebreos capítulo 4, verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe, hermanos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es Cristo la razón por la cual, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de reclamarle a Dios porque nos sentimos abandonados, Él es la razón por la cual podemos volver a Él. Él libra a los que pueden sentirse abandonados por Él. Tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, el Hijo mismo, el que cargó sobre sí el peso del abandono. Debemos recordar a nuestras almas, aún en las profundas tristezas, la cruz de Cristo, las innumerables promesas de su compañía, la manera como Él envía a sus discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos, es la misma forma en la que al final Él les dice, y no se preocupen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, yo estoy con ustedes cuando se porten bien, yo estoy con ustedes cuando hagan esto, cuando hagan lo otro. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es esto una excusa entonces para vivir como si no lo amáramos? En ninguna manera. ¿Es una excusa entonces para entregarnos al pecado porque igual Dios va con nosotros? En ninguna manera. El que se siente abandonado por Dios y reconoce que Él es su Salvador y que su misericordia es para siempre, es aquel que dice, Señor, yo cantaré de tu salvación y voy a vivir para la gloria de tu nombre. Oh alma afligida, cobra fuerza y canta a tu Señor. Acércate al Salvador. Ahora, la tristeza puede traernos sentimientos de acusación y de que Dios no puede salvarnos. Es tan difícil la tristeza que puede tratar de convencernos de que ni siquiera Dios puede sacarnos de ese estado. Pero es allí, hermanos, sumidos en el dolor y en el falso sentimiento de abandono, donde David recuerda a su alma quién es el Señor, donde David recuerda cuál es su misericordia, cuál es el beneficio para los suyos. Y entonces, a pesar de estar casi al punto de morir de tristeza, el afligido puede levantar sus ojos y su voz al Señor y cantar, porque Él me ha llenado de bienes, porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque Él me ha salvado. Hermanos, la aflicción del que cree haber sido olvidado puede cambiarse en canto cuando recordamos la misericordia de Dios, cuando ponemos nuevamente nuestros ojos en el Señor. Ahora, si usted nunca ha experimentado el hecho de tener certeza de que usted le pertenece al Señor, usted debe venir a Cristo hoy. Usted debe arrepentirse de sus pecados, debe arrepentirse de confiar en sí mismo para tener esperanza en su alma. Tiene que venir al Señor. No hoy ni mañana, ni cuando esté en el lecho de muerte, porque no sabe ni siquiera si llegará allá. Debe venir hoy a Cristo. Debe orar ahora que estemos cantando y decirle, Señor, mira, yo no solo me he sentido abandonado, yo siento que no soy tuyo. Pero acá dijeron que tú estás dispuesto a perdonar. Acá dijeron que tú eres un Dios grande en misericordia. Que tú rescatas aún a tus hijos cuando se sienten sumidos en la más profunda tristeza. Acá estoy, Señor, ayúdame. Hermanos, tenemos este tipo de esperanza en el Padre perfecto, en el que no olvida a sus hijos. Y hoy es un buen día para recordar esto. Hoy algunos en medio de esta celebración afirman y creen merecer, ¿no? Ninguno de nosotros, hermanos, por más esfuerzos que hagamos en nuestra paternidad, varones, estoy hablando de ustedes, ninguno de nosotros puede compararse al Padre perfecto que tenemos. Y hablo también tal vez a algunos que están acá, que experimentaron o están experimentando el abandono de un padre. Que tal vez están diciendo, pero ¿cómo puedo pensar que Dios no me va a abandonar si mi padre biológico, si mi padre que me trajo a este mundo me abandonó?
Pastor, no puedo pensar en eso. No puedo entender a Dios como ese tipo de padre que siempre está poniendo mis ojos en mí si yo no he vivido eso acá en esta tierra. Bueno, yo quiero decirte que si tu padre o que si tú experimentaste estas situaciones, en ninguna manera eso niega la bondad de Dios. Por tanto, debes venir a Él, debes venir al Señor, debes abrazar al Padre perfecto, al que nunca abandona, al que nunca nos olvida, al que nunca se hace a un lado para vernos sufrir. Él está en medio de nosotros, aún en las más oscuras aflicciones del alma. Hermanos, que el Señor nos ayude hoy y que recordemos la bondad de este Dios, que es tan poderoso, que puede cambiar el canto del moribundo en el canto del esperanzado. Que el Señor nos ayude.